Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte 9, 10 y 11 y el último video de esta historia titulada Los humanos no son mascotas. El bípedo vivió lo suficiente para presenciar nuestro primer contacto con una civilización alienígena. Bueno, supongo que técnicamente el bípedo podría considerarse como un primer contacto en cierto modo, pero por razones que creo son obvias, no lo contamos como tal. El primer contacto fue bastante bien. Usando una nueva y avanzada inteligencia artificial creada por los humanos, fuimos capaces de descifrar su idioma antes incluso de que supieran que existíamos. Cuando iniciamos el primer contacto, los humanos no estaban presentes. Eso estaba bien porque la IA hizo la mayor parte del trabajo por nosotros. Solo teníamos que estar allí por si la IA cometía algún error. La IA creada por los humanos era bastante avanzada. Los alienígenas aceptaron una reunión diplomática y enviamos a nuestros mejores diplomáticos, obviamente, eran humanos. A la especie alienígena no le gustó que todos nuestros diplomáticos fueran humanos, incluso después de que los humanos explicaron cómo habían sido completamente integrados en nuestra civilización. Los alienígenas querían hablar con nosotros. No había ninguno de nosotros que estuviera calificado para hablar en nombre de nuestra especie. Habíamos decidido hace tiempo dejar todo eso en manos de los humanos. Aún así, los humanos, con casi su infinita sabiduría, fueron capaces de elegir al más calificado entre nosotros. A los alienígenas no les gustó que los humanos eligieran quién de nosotros era el más capacitado, pero nosotros no lo habríamos hecho de otra manera. Nuestros representantes elegidos, a quienes nuestra especie rápidamente empezó a llamar semidiplomáticos, intentaron explicar a los senos cómo habíamos creado a los humanos y cómo los humanos habían mejorado nuestra sociedad de una manera tan grande e inimaginable. Tratamos de explicar qué clase de beneficios podrían ofrecerles los humanos. Ellos mismos estaban bastante intrigados por parte de la tecnología que los humanos mostraron. Sin embargo, los ingratos senos comenzaron a llamarnos lavados del cerebro y a insultar a nuestros humanos. Y no íbamos a tolerar eso. Los humanos no lo aprobaron y admitimos que actuamos con bastante impulsividad, pero teníamos que castigar a los infieles por sus insultos contra nuestros humanos. Nuestros representantes elegidos decidieron por su cuenta declarar la guerra a la escoria seno que contaminaba nuestra galaxia. Los senos, por su parte, decidieron liberarnos. Su tecnología no era algo que se pudiera despreciar. De hecho, probablemente habría superado a la nuestra por varias generaciones si no hubiéramos descubierto a los humanos, pero los habíamos descubierto y fuimos capaces de superar su tecnología con facilidad. El primer ataque que hicieron fue contra nuestra Tierra Santa. Obviamente, no íbamos a dejar pasar eso. Cuando llegaron al sistema solar, se encontraron con nuestras fuerzas más grandes y élites. Sin embargo, gracias a la avanzada IA de los humanos, ni siquiera tuvimos que pelear. Sus naves fueron infectadas con un virus que bloqueó el pilotaje de las naves y cualquier entrada externa. También apagó las comunicaciones externas y activó el piloto automático para ejecutar un salto FTL dentro de la atmósfera de su mundo natal. Ni siquiera supieron qué fue lo que los golpeó. En cuestión de pocas horas, su mundo natal se convirtió en un páramo inhabitable. Tenían varios planetas habitados dentro de sus fronteras, pero ninguno con una población o capacidad de manufactura comparable a su planeta principal. Con un solo golpe, los humanos efectivamente terminaron la guerra. Los humanos solo habían confirmado lo que nuestra gente ya sabía, que eran el pináculo de lo posible para la vida biológica, no para la vida en general. Los senos se rindieron de inmediato, y la bondad y la gracia de los humanos se extendía mucho más allá de lo que la nuestra probablemente podría alcanzar, ya que no solo perdonaron el ataque a su mundo natal, sino que además permitieron a los senos rebeldes un lugar dentro de nuestra civilización. Los senos se llamaban a sí mismos Garak-Shum. Aunque se les permitió unirse a nuestra civilización, debían ser castigados durante al menos 4 generaciones. Serían reducidos a granjeros. Esto era un castigo muy largo, considerando que su esperanza de vida era de casi 20 años humanos estándar. Fue alrededor de ese tiempo que el bípedo y su compañera Mate murieron.
El bípedo vivió hasta los 119 años y su compañera vivió aproximadamente hasta los 112 años. Aunque no era costumbre en nuestra especie celebrar ceremonias de duelo por nuestros muertos, el bípedo y su compañera fueron probablemente las personas más importantes que jamás hayan nacido en nuestra sociedad. Toda nuestra civilización declaró un día festivo, aunque los días festivos no formaban parte de nuestra cultura. Desde ese momento, cada 7 de julio, todos los negocios cerrarían y tendríamos un día de conmemoración y de celebración por todo lo que los humanos habían hecho por nosotros. Este día festivo, obviamente, se volvió obligatorio para los Garachum, quienes debían llegar a comprender cuán grandiosos eran realmente los humanos. Con la ayuda de los humanos, los Garachum lentamente reconstruyeron su civilización, incluso mejor que antes, y poco a poco comenzaron a reconocer la grandeza de los humanos, y aquellos individuos y familias que se ganaban su favor recibían incluso exenciones especiales de su castigo. Y cuando finalmente llegó el momento de que terminara su castigo, estábamos más que felices de darles la bienvenida como parte plena de nuestra civilización. Como el ambiente que su especie requería era similar al nuestro, muchos de los mundos que ellos consideraban habitables también lo eran para nosotros, así que durante su castigo, nuestra especie se convirtió en mentora de la suya, se adaptaron rápidamente y nosotros también. Una vez que su castigo terminó oficialmente, honestamente, ya no era mucho un castigo a esas alturas. Los humanos habían sido bastante indulgentes con las exenciones, así que la mayoría de quienes aún eran granjeros en ese punto era porque lo querían, porque así lo habían decidido. Aquellos que seguían siendo granjeros, pero no avanzaban, no era porque los humanos les negaran una exención, usualmente era porque carecían de la inteligencia o de la habilidad para desempeñar los trabajos que deseaban. La mayoría de los granjeros, entre ellos, eligieron permanecer como granjeros, y los Garchum terminaron convirtiéndose en la columna vertebral de los mundos agrícolas de nuestra civilización. No pasó mucho tiempo después cuando conocimos otra civilización con capacidad para viajar por el espacio. Esta vez fueron ellos quienes nos encontraron a nosotros en lugar de lo contrario. Eran mucho más inteligentes que los Garchum y pudieron ver inmediatamente la grandeza de los humanos. Ofrecieron formar un tratado con nosotros. No querían unirse a nuestra civilización, pero sí deseaban comerciar y establecer una asociación en igualdad de condiciones. ¡Qué atrevimiento!, pensamos nosotros. Se querían poner al mismo nivel que los humanos. Y sin embargo, no teníamos voz en el asunto, y los humanos aceptaron gustosamente, pero había ciertos tipos de información y tecnología que los humanos se negaban a compartir. En su mayoría eran tecnologías relacionadas con la bioingeniería y todo lo vinculado a lo militar o lo agrícola. Con los años nos convertimos en aliados cercanos de los Trovinskirons, y poco a poco ellos también comenzaron a integrarse en nuestra sociedad. Fue entonces cuando descubrimos otra coalición de especies alienígenas y de inmediato comenzamos negociaciones amistosas con ellos. Los humanos habían mejorado enormemente su tecnología de detección y una vez más fueron los primeros en descubrir a estas nuevas razas. Fue en ese momento cuando los humanos tomaron una decisión que para bien o para mal cambiaría toda la galaxia para siempre. Los humanos fundaron oficialmente el Consejo Galáctico. Aunque nosotros queríamos que los humanos representaran a nuestra especie, ellos decidieron que lo mejor sería que tuviéramos nuestros propios representantes. Pero los humanos habían planeado este escenario por generaciones. Habían utilizado una combinación de ingeniería genética y crianza selectiva para crear una casta de los nuestros, criados específicamente para ser diplomáticos. Estos individuos entendían lo que necesitábamos y deseábamos más que cualquier otro de los nuestros, casi tanto como los propios humanos. Los humanos incluso los bendijeron con un chip secreto de cognición neuronal que les permitía buscar orientación de un humano especializado cuando fuera necesario. Con el paso del tiempo, a medida que más especies alienígenas eran descubiertas y se unían al Consejo Galáctico, los humanos comenzaron a mostrar su grandeza a toda la galaxia. Mejoraron la tecnología médica y la inteligencia artificial de cada especie miembro.
salvando incontables vidas. Aumentaron la eficiencia de máquinas y puestos mineros. Los humanos se convirtieron rápidamente en las figuras claves del Consejo Galáctico, admiradas por todas las demás especies. No había una sola especie en el Consejo Galáctico cuya tecnología o bienestar no hubiera sido transformada de forma significativa por los humanos. Los humanos demostraron ser las deidades que nuestra civilización llevaba generaciones considerando que eran. Nuestra adoración hacia ellos fue justificada una y otra vez. Ya habíamos perdido la cuenta de las veces que los humanos habían demostrado que teníamos razón, que justificaban la fe que depositábamos en ellos. Los humanos eran dioses y haríamos que toda la galaxia supiera cómo nos sentíamos. Le contaríamos a todos lo grandiosos que eran los humanos y lo que podían hacer por sus civilizaciones. No nos detendríamos hasta que toda la galaxia fuera una réplica de nuestra propia civilización. No estaríamos satisfechos hasta que los humanos gobernaran toda la galaxia, como ya lo hacían con nosotros. Parte 10. Los humanos se establecieron principalmente en mundos de muerte, que eran indeseables o completamente inhabitables para las demás especies. Esto permitió que su población creciera exponencialmente y con su crecimiento poblacional también avanzaron rápidamente en el desarrollo tecnológico. A medida que el Consejo Galáctico crecía, también lo hacía la influencia que los humanos ejercían sobre las demás especies. Pero entonces, sucedió. Comenzó con pequeñas disputas por algunos mundos de muerte que los humanos querían colonizar fuera de sus fronteras. No veían ninguna razón para ser excluidos de esos mundos, ya que sus propietarios legítimos los consideraban inhabitables de todos modos. Sin embargo, aún así fueron disputados. Esos pequeños conflictos fueron creciendo con el tiempo, hasta que estallaron en una lucha a escala galáctica. Los humanos tenían por mucho la tecnología más avanzada en todos los campos del conocimiento, eran los más experimentados y la especie más resistente de todas. Pero su larga esperanza de vida traía consigo una debilidad: se reproducían lentamente. La mayoría de los humanos criados en un entorno donde la clonación era lo normal no veían problema en crear supersoldados clonados de su propia especie. El problema era que esos clones consumían recursos durante varias generaciones antes de volverse aptos para el combate. Su avanzada inteligencia artificial de combate los ayudaba enormemente en este aspecto, pero aún así, incluso las especies con menor población superaban a los humanos exponencialmente en número y en crecimiento poblacional. Por eso, recurren a las pocas especies que aún estaban de su lado. Resultó que en realidad casi todas las especies desconfiaban de los humanos desde el principio, al ver cómo habían esclavizado y adoctrinado por completo a varias especies conscientes, haciéndolas venerarlos como deidades. El resto del Consejo Galáctico sabía que no podían enfrentarse a los humanos por separado, así que ocultaron su desconfianza y trabajaron con ellos, aceptando toda la tecnología que los humanos estuvieran dispuestos a compartir. Desafortunadamente para ellos, los humanos habían visto a través de su fachada desde el principio, y no solo limitaron la tecnología que compartieron, sino que provocaron cambios culturales estratégicos en los peores momentos. Plantaron virus dormidos en las IAs que harían que éstas se volvieran contra sus propios dueños y escondieron generadores de errores en sus naves y computadoras. Gran parte de la capacidad de combate de sus enemigos fue saboteada. Los humanos también se negaron a compartir información o tecnología relacionada con la agricultura o la producción de alimentos, así que, aunque las otras especies podían mantener a duras penas sus poblaciones, no podrían incrementarlas rápidamente cuando comenzó la guerra. Tampoco podían permitirse una rápida disminución de su casta agrícola después de que se declarara oficialmente el conflicto. Sin embargo, todo eso no eliminaba las desventajas humanas, solo servía para nivelar el campo de batalla. Antes de que la guerra terminara, muchos planetas quedaron permanentemente inhabitables para cualquier especie, incluidos los humanos. Muchos campos de asteroide fueron completamente despojados y los anillos de escombros se volvieron comunes en los bordes del territorio humano.
Murieron trillones, los planetas ardieron y la galaxia cambió para siempre. Todos pensaban que los humanos tendrían que ser exterminados para que el conflicto llegara a su fin. Muchos entraron en pánico porque, aunque los humanos estaban perdiendo, no hacían más que volverse más fuertes. Muchos temían que el curso de la batalla pudiera volverse a favor de los humanos. Sin embargo, la guerra estaba en un punto muerto y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños grupos dentro de los humanos empezaron a rebelarse. Los humanos comenzaron a luchar entre ellos mismos, porque a pesar de todas sus fortalezas y todos sus defectos, los humanos son una de las especies más empáticas de la galaxia. Ellos no nos veían simplemente como sus esclavos. Bueno, algunos sí, pero no todos. Nos veían como sus amigos. Fuimos criados junto a los humanos. Se nos enseñó a interactuar con ellos desde una temprana edad, y a los humanos se les enseñó lo mismo. Llegaron a disfrutar de nuestra compañía. No, es más, creo que llegaron a amarnos. Cuando los humanos pensaban en sus amigos muriendo en una guerra sin sentido, comenzaron a fracturarse. A ver, no me malinterpretes. Los humanos no se rindieron, no detuvieron la guerra, la intensificaron. Los humanos se enfurecieron y encontraron un enemigo común, el resto de la galaxia. Antes, los humanos dejaban la lucha en el frente a sus aliados y a sus inteligencias artificiales, pero ahora los humanos comenzaron a involucrarse personalmente. La guerra cambió drásticamente a favor de los humanos. Se expandieron, destruyeron y conquistaron. Los humanos tenían más de la mitad de la galaxia bajo su control total cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Las demás especies estaban listas para rendirse. Muchos argumentaban que los humanos trataban bien a sus esclavos y que vivir sometidos a ellos sería mucho mejor que la extinción, pero ese mundo nunca llegó a ser. Verás, los humanos perdieron. Fue un cambio lento al principio. Logramos avanzar un poco, un pequeño empuje aquí, otro allá, y luego este sistema, y luego aquel otro. Pasaron dos cosas. Primero, los humanos empezaron a retirar a sus amigos de las líneas traseras. Segundo, empezaron a morir. Los humanos no podían sostener la pérdida de su población. No podían reemplazar a los que caían lo suficientemente rápido. La guerra duró más de 100 ciclos humanos antes de que comenzaran a retirarse. Se negaron a dejarnos participar en la guerra, insistiendo en que ellos mismos se encargarían de todo. Finalmente, los humanos fueron empujados de regreso. Después de que recuperamos todo el territorio perdido y sometimos a ellos y a los Garachum, la guerra finalmente terminó. Bueno, decir que terminó sería decirlo con suavidad. Los humanos fueron sistemáticamente aniquilados. Muchos de ellos aceptaron su destino voluntariamente. Otros lucharon contra él, pero aún así, mundo por mundo, los humanos fueron eliminados. Se debatió mucho entre los miembros del Consejo Galáctico si se debía permitir que los humanos sobrevivieran en su mundo natal. Se decidió posponer la decisión. La postergaron tanto que para cuando finalmente tomaron una decisión, los humanos ya estaban, una vez más, al borde de la extinción. Toda nuestra especie lloró, una vez más, la pérdida de nuestros compañeros humanos. Parte 11. Después de los eventos que llevaron a la extinción de los humanos, el Consejo Galáctico quedó decepcionado de no haber podido tomar una decisión con la suficiente rapidez como para siquiera considerar salvar a los humanos. Este asunto llevó eventualmente a la fractura del Consejo Galáctico, y cuando la guerra volvió a asomarse en el horizonte, fue la sugerencia de los Garachum la que salvó a la galaxia. Los Garachum propusieron disolver el Consejo Galáctico fundado por los humanos y en su lugar formar la Unión Galáctica. Ahora te estarás preguntando cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, el Consejo Galáctico no era más que una reunión de representantes de distintas razas para discutir asuntos políticos.
La Unión Galáctica, en cambio, era una verdadera unión entre las especies miembros. Formaríamos, en cierto sentido limitado, una estructura gubernamental superior. No se trataría solo de reunirnos para hablar de temas, sino que tomaríamos decisiones que afectarían a todas las especies miembros. Nos permitiría crear leyes y reglamentos a los que todos estaríamos sujetos. Nos permitiría hacer cumplir nuestras decisiones a los demás. Probablemente, ese había sido el objetivo original de los humanos: formar un cuerpo de gobierno centralizado sobre el cual pudieran negociar su camino hacia la cima. Sin embargo, eran conscientes de que no los queríamos y de que conocíamos sus actos malvados, así que se conformaron con una solución a medias que, esperaban, los mantendría a salvo el tiempo suficiente para acumular la influencia necesaria y tomarnos sin recurrir al conflicto. Pero fue precisamente ese hecho el que nos llevó a considerar por primera vez la creación de la Unión Galáctica. Pasamos muchos ciclos, incluso generaciones enteras, revisando los registros de los humanos, tanto nuestros archivos originales como aquellos recuperados del mundo natal de los humanos. Probablemente los propios humanos fueron responsables de su extinción. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Lamentablemente no lo sabíamos. No podíamos saberlo, ya que esos registros no existían, pero podíamos hacer conjeturas. Los humanos habían documentado su historia de forma extraordinaria. Los humanos también eran genios en la creación de inteligencias artificiales. Usando las IAs que ellos habían desarrollado, pudimos llenar muchos vacíos de su historia antes de que la Tierra fuera destruida. Sabíamos que la historia no sería perfecta, las IAs no podían predecirlo todo, pero fue suficiente para que pudiéramos descubrir la verdad sobre los humanos, y lo que encontramos asombró a toda la galaxia. La historia de los humanos siempre se repetía, una y otra vez. Estaba llena de repeticiones. A pesar de los avances tecnológicos o sociales, era una repetición constante e interminable. Los humanos se adaptaban, superaban sus desafíos y luego atravesaban un periodo de crecimiento exponencial y prosperidad. Esa paz traía con ella comodidad, y la comodidad conducía a la arrogancia y a una sensación de superioridad. Una y otra vez, surgían entre los humanos individuos que se proclamaban e incluso eran adorados como dioses. Se sentían invencibles, se volvían engreídos y comenzaban a desear más de lo que ya tenían. Su vanidad, arrogancia y codicia los llevaba siempre a la guerra, y cuando no podían obtener lo que querían, simplemente lo tomaban. No creían que podían ser derrotados, no creían que pudieran perder. Así que recurrían a la violencia y a la manipulación para conseguir lo que deseaban. Muchas veces era esa misma arrogancia la que los conducía a su caída. Sin embargo, ese periodo de derramamiento de sangre y guerra generaba desafíos y dificultades que los humanos se veían obligados a superar. Ese mismo periodo creaba un deseo de paz entre la población general. Ninguno de ellos quería que sus hijos crecieran en un mundo de sangre y de miedo, así que los humanos encontraban formas de superar sus dificultades y de poner fin a sus guerras. Entonces, todo el ciclo se repetía una y otra vez. Pero descubrimos que los humanos no solo libraban guerras por poder o por codicia, también luchaban por lo que ellos creían correcto. Llegaron a luchar para acabar con la esclavitud, lucharon para terminar con el sufrimiento y para erradicar el hambre, lucharon para poner fin a la injusticia y a lo que consideraban el mal. Se involucraron personalmente en nuestra guerra cuando vieron morir a sus amigos. Estaban dispuestos a sacrificarse sabiendo que perderían la guerra con tal de evitar que nos mataran. La galaxia pensó que había ganado la guerra, que había cumplido sus objetivos, que había exterminado al gran mal que representaba la humanidad,
pero en realidad comprendieron que los verdaderos vencedores fueron los humanos. Al sacrificarse, se aseguraron de que sus sus amigos, que aquellos a quienes trataban como sirvientes o esclavos, pudieran sobrevivir. Los humanos vieron sus errores, vieron su maldad y lucharon contra ellos mismos. Estaban dispuestos a destruir toda la galaxia para salvarnos. Estaban dispuestos a volver al polvo para proteger a sus amigos. La humanidad se unió por unanimidad contra un único enemigo, ellos mismos. Fue irónico, incluso rayó en lo cómico. Los humanos, por sí solos, habían conquistado la mitad de la galaxia y, sin embargo, la única especie llevada a la extinción en esta guerra fue la especie humana. Planetas, incluso sistemas enteros, fueron destruidos, pero los humanos mantuvieron viva a cada especie, conservaron intactos sus mundos natales. Los humanos, que se creían dioses, no llevaron a la extinción a las especies inferiores que lucharon contra ellos. Fue porque vieron el valor en todos, porque vieron potenciales amigos. Esta información fue clasificada como ultra secreta. Solo los representantes de la Unión Galáctica tenían permitido conocerla. Pasaron más de 100 ciclos, varias generaciones para todas las especies miembros. Fue cuando nadie recordaba a los humanos. Fue entonces cuando la última especie miembro volvió a unirse a la Unión Galáctica. Los terranos eran una especie, el bípedo, que ostentaba una vida impresionante junto con una inteligencia adaptativa incomparables. El primer terrano, Adán, y su esposa Eva, fueron resucitados de la extinción en un mundo de la muerte. Su especie había sido un accidente desafortunado durante la Gran Guerra Galáctica. Fueron clonados a partir de restos genéticos que casualmente encontramos en nuestras bases de datos de hace cientos de años. Cuando nuestras especies comenzaron a explorar las estrellas, teníamos muchas muestras así, pero estas fueron de las primeras que tomamos. Estos humanos serían criados y protegidos por la Unión Galáctica como una especie miembro separada. Tendrían sus propios representantes y se les enseñaría el camino de la Unión Galáctica. Podrían disfrutar de la paz, pero se les enseñaría que no estaban por encima de ninguna otra especie. Estarían sujetos a un estricto control poblacional. Se les prohibiría ocupar cargos de poder dentro de la Unión Galáctica y no se les permitiría tener un poder significativo en ningún campo u organización, más que cualquier otra especie. Serían fuertemente regulados y no se les permitiría salirse de control. No se les permitiría volverse arrogantes y no se les permitiría repetir su desafortunado pasado. Desafortunadamente, solo el tiempo diría si los humanos son capaces de cambiar, si pueden romper las cadenas de su pasado, si pueden detener el ciclo. Pero esta vez tienen ayuda. Esta vez nos tienen a nosotros. Esta vez tienen amigos. Este fue el último capítulo de la historia Los humanos no son mascotas. Espero que hayan disfrutado la historia, porque realmente eso me pareció. En el primer video hubo 155 comentarios, casi todos diciendo que querían ver más partes de la misma. En el segundo video hubo 251 y el tercero apenas se estrenó hoy que estoy grabando esto. Tuvo 127 comentarios. Ya quiero ver cuántos comentarios tiene el cuarto video y cuántos comentarios tendrá este video. Realmente, aunque ustedes no lo crean, leo todos los comentarios. Quizás no a todos les puedo contestar o quizás no a todos los reacciono, pero sí lo hago. O sea, sí leo todos. Y llámenme quizás egocéntrico si quieren, pero ver que
tantos comentaron en los videos me hace sentir que realmente estamos formando una comunidad muy bonita de la cual estoy muy orgulloso que exista. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a los renacuajos por fin actualizados. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.